Muy buenas a todos, FPV fanáticos. En el día de hoy no vengo a daros la vara mucho hablando algo al principio, ya que el vídeo se trata de la configuración del dron de mid-range / freestyle que hicimos hace un par de vídeos atrás y que todo el mundo estaba esperando. Así que sin más, vamos a pasar a configurarlo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es coger nuestro quad y conectarlo al USB del ordenador. Una vez conectado, lo vamos a coger y lo vamos a colocar en una superficie plana. En mi caso va a ser el suelo, ya que va a ser lo más nivelado que vamos a conseguir. Normalmente todos los suelos suelen estar nivelados. Mi recomendación, poned el quad sobre cualquier superficie que sepáis que está nivelada. Una vez hecho eso, vamos a irnos al Betaflight y una vez abierto vamos a darle a conectar. Aquí en la primera pestañita que sale vamos a calibrar el acelerómetro. Al estar sobre una superficie plana, da exactamente igual que a lo mejor vuestra propia controladora tenga algún tipo de desnivel, es decir, a lo mejor no habéis apretado un tornillo más que otro, una tuerca más que otra, y a lo mejor tiene un pequeño, digamos que, desnivel. Entonces, en caso de que la tuviera, al calibrar el acelerómetro en una superficie plana, vamos a conseguir que las mediciones de los tres ejes, la medición de los grados, sea a partir de ese punto. Así que calibramos el acelerómetro y ya lo tendremos calibrado. Lo siguiente que vamos a hacer es desconectar el Betaflight y vamos a configurar los ESCs. Para esto necesitáis tener instalado uno de estos dos programas, el VLHeli Suite o el VLHeli Suite 32. ¿Cómo saber cuál necesitáis? Que por cierto, ambos os los dejaré el link de descarga en la descripción. Volviendo al tema, ¿cómo sabemos cuál nos hace falta? Cuando compráis el dron, en este caso yo ya sé que vienen los ESCs son VLHeli S, vamos a necesitar el VLHeli Suite. En caso de que vuestros ESCs fuesen VLHeli 32, necesitaríamos el VLHeli Suite 32. Simplemente como nota, los que sean VLHeli S como máximo van a llegar a D-Shot 600. Y los que sean de VLHeli Suite 32 van a tener todos los comandos de D-Shot, One Shot, etc. anteriores, y aparte van a tener D-Shot 1200, y exceptuando los de Kiss, que yo creo que los de Kiss tienen D-Shot 2400, pero no es nuestro caso, que estamos trabajando con Betaflight. Algunos de último modelo de VLHeli Suite, de VLHeli 32, trabajan también con ProShot, que es que yo crea a día de hoy el último protocolo. En nuestro caso, como tenemos VLHeli S en la Mamba, vamos a abrir el VLHeli Suite. Bueno, una vez que se nos abre, ya podemos coger nuestro dron y colocarlo de nuevo en el escritorio o donde vosotros querráis. Aquí, en el VLHeli Suite, lo primero que tenéis que hacer es iros aquí a donde pone Select ADMEL o Syllabs Interface, y lo que vais a hacer es seleccionar esta opción, Syllabs VLHeli Bootloader Clean Flight. Esto lo que va a hacer es que se va a comunicar con nuestros ESCs a través del puerto de comunicación que usa para comunicarse con el Betaflight. Y lo siguiente que vamos a hacer es agarrar una lipo y conectársela al quad.
Esto lo que va a hacer es que nos va a dar alimentación a los ESCs, ya que vamos a trabajar con ellos. Vamos a darle a conectar. Aquí, como vemos, ya se nos ha conectado, y lo que vamos a hacer ahora es darle al botón de check para asegurarnos que los 4 ESCs se pueden leer. Como vemos, aquí tenemos tanto el primer ESC como el segundo, como el tercero y como el cuarto, y vemos que tenemos aquí la versión del firmware que tiene cada uno instalado. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer aquí es simplemente comprobar hacia qué lado gira cada uno de los motores de nuestro quad, ¿vale? Hacia qué lado los ESCs mueven el motor. En mi caso, yo ya estoy completamente seguro de que están configurados ya de esa manera, pero voy a enseñar cómo detectarlo. Lo primero tendríamos que irnos aquí a motores. Como veis, ya el quad se nos ha encendido, por decirlo así. Tendríais que tener el quad sin las hélices, muy importante, y darle a esta pestañita de aquí. Entiendo los riesgos y las hélices están quitadas. Lo primero que tendríamos que hacer sería calibrar los ESCs. Le vamos a dar aquí. El mínimo nos lo va a calibrar a 1000, el máximo a 2000. Los 4 motores, le damos a OK y nos dice que desconectemos los ESCs y le demos a continuar. Así que desconectamos la LiPo y le damos a continuar. Ahora dice que tenemos que encender los ESCs y darle a continuar. Conectamos la LiPo. Habéis oído antes que ese tono no ha terminado, ¿vale? Se ha puesto como en modo de calibrado, así que al darle al OK nos va a calibrar el máximo de acelerador. Ahora nos va a calibrar el mínimo de acelerador. Y ya la calibración estaría hecha. Ahora lo que tenemos que hacer es ir subiendo cada una de las barritas, que son los 4 diferentes motores, un poquito solamente para comprobar el sentido. Empezamos por el primero. Como vemos, es este el que se está moviendo. El sentido de las hélices tienen que ser, en la parte delantera, las hélices tienen que moverse hacia adentro y en la parte trasera también tienen que moverse hacia adentro. Entonces, una manera de comprobarlo con un papelito o cualquier cosa que tengáis, lo colocáis sobre el motor girando y podéis comprobar la dirección que lleva el motor. En este caso está hacia adentro, así que estaría bien. En caso de que fuese al lado contrario, al ser el número 1, vendríamos de nuevo al setup, conectaríamos, primero le damos a check y una vez que se haya hecho el check desmarcamos el resto y en el número 1 vemos que aquí en Motor Direction nosotros solo nos interesa el 1 o el 2, que es normal o invertido. Yo lo tengo en modo normal, pero si girase al lado contrario tendría que ponerlo en modo invertido. Una vez que tengáis seleccionado el lado al que queréis que gire el motor, le vais a dar a Write Setup. Vosotros os saldría que el ESC se ha actualizado, ¿vale? Pero como yo ya lo tengo exactamente igual con la configuración que ya tenía, entonces me sale que no hay nada que escribir. Bueno, eso lo tendréis que hacer con los 4 motores. Una vez que tengáis los 4 hechos, ya podemos cerrar el programita, desconectar nuestro quad y ahora lo que os quiero enseñar es que sepáis que estos 3 cables a los que están conectados el motor al ESC, si queréis que la dirección del motor cambie, solo tendríais que coger 2 de ellos, los que sean da exactamente igual, e invertirlos. Cogeríais, desoldaríais este de aquí y este de aquí, y este lo soldaríais aquí, y este de aquí lo soldaríais aquí. O con estos 2 o con estos 2. Lo que vosotros querráis, simplemente con desoldar y cambiar 2 cables, ya el motor giraría para el lado contrario. Vamos a volver a conectar el quad. Y ahora sí, vamos a volver a Betaflight. Le vamos a dar a conectar y vamos a ir pestaña por pestaña. La primera ya la tendríamos hecha, que sería calibrar el acelerómetro.
La segunda sería la pestaña de puertos. Esta parte de aquí, la primera, que pone USB VCP, no la cambiéis por nada del mundo. Si la cambiáis, probablemente ya no podáis volver a conectar el quad a el Betaflight. Así que siempre dejadla así, ¿vale? Ahora hay que ir identificando. Nuestra placa, en este caso la Mamba, tiene 3 UARTs. Como ya lo vimos en el vídeo de montaje de este dron, en el UART 1 yo conecté el TBS Smart Audio del transmisor de vídeo. Así que lo que voy a configurar aquí es en periféricos, he puesto TBS Smart Audio. Esto lo que va a hacer es que a través del UART 1 yo pueda configurar el VTX. En el UART 3 lo que voy a hacer es seleccionar RX Serie. En el UART 6 yo tengo conectado el GPS, así que en entrada de sensores voy a seleccionar el GPS y a 57.600 baudios, que es a lo que trabaja el GPS. Le damos a guardar y reiniciar. Volvemos a conectar y ya tendríamos la pestaña de puertos asignada. Vamos ahora a la pestaña de configuración. En la pestaña de configuración, aquí tenéis que tener seleccionado Quad X. Como veis, sería el motor 1, motor 2, motor 3, motor 4 y el quad estaría mirando hacia adelante. Si queréis que la dirección de los motores fuese invertida, deberíais de darle aquí. Esto normalmente se hace en verano o en primavera, cuando hay muchas ramas y muchas veces nos metemos a lo mejor por flores, ramas o cualquier cosa, y para que la mierda no vaya directa a la cámara, pues saldría despedida hacia los laterales. Yo lo dejo normal. Ahora sí, las funcionalidades del ESC y el motor. El protocolo que vamos a elegir, como ya os dije, el BL-Heli S, el máximo que soporta es D-Shot 600, así que lo vamos a colocar en D-Shot 600. Si tuvieseis BL-Heli 32, podríais iros a D-Shot 1200. Y para seleccionar el ProShot 1000, aseguraos de que vuestros ESCs de BL-Heli 32 sean de última generación y soporten ProShot. Eso lo podréis ver en las especificaciones de cada ESC cuando los compráis. El motor stop yo lo tengo desactivado. A mí me interesa que los motores giren al armar, así yo veo el quad, que los motores están girando y sé que está armado. La alineación de la placa y los sensores. Si tuviésemos la controladora de vuelo, digamos que puesta del revés o girada hacia un lado, eso lo podríamos configurar aquí. Como nosotros lo hemos montado mirando hacia adelante y como tiene que ir, dejamos todos los grados en 0, pero que sepáis que aquí lo podríais cambiar. De aquí no vamos a tocar nada, que es el trimado del roll y del pitch, también lo podéis hacer con la emisora. En el armado, el ángulo que yo tengo puesto máximo de armado es que sea 25 grados. Si el quad está a más de 25 grados, no va a armar por medida de seguridad, ya que si estuviese a lo mejor así, probablemente a más de 25 grados chocarían las hélices con lo que tengáis abajo y pues podría ser un destrozo directamente al armar. Así que yo lo tengo puesto a 25 grados como ángulo máximo y aquí en la configuración del sistema vemos que tenemos tanto la frecuencia de actualización del giroscopio como la frecuencia del ciclo de los PIDs, lo vamos a poner a 8 kHz. Vamos a activar el acelerómetro, vamos a activar el barómetro y vamos a activar el magnetómetro. Ojo, barómetro y magnetómetro no todas las controladoras los tienen de serie, la nuestra sí, así que lo vamos a activar. La personalización del nombre podéis poner lo que vosotros queráis. Yo ya tengo colocado el nombre de mi nave, que será John Drone Fanatics. El ángulo de la cámara lo podéis poner si queréis o no, yo no lo tengo puesto. Y la fuerza de la señal del RSSI, esto sería en caso de que lo hiciéramos por un canal auxiliar, pero como nuestra telemetría del TBS Crossfire va automáticamente, va por un puerto directo, pues nosotros no lo tenemos seleccionado. En el receptor, aquí esto es lo más común, normalmente la gente que tiene iBus o SBus, pues directamente tendríais que seleccionar este. Si tuvierais PPM sería este, o si tuvieseis PWM pues sería este. PWM y PPM ya son cosas del pasado, no se suelen utilizar, así que nosotros vamos a seleccionar receptor de tipo serie.
y dentro del receptor de tipo serie vamos a seleccionar cuál tenemos nosotros. Si tuvieseis iBus, seleccionarías iBus, si tuvieseis SBus, seleccionaríais SBus, y nosotros que tenemos Crossfire vamos a seleccionar el CRSF. Siguiente pestañita e importante, yo tengo activado el GPS, ya que nuestro quad pues tiene GPS. Aquí nos sale una nota que nos recuerda que tenemos que configurar un puerto de serie en el apartado de puertos, que ya hicimos nosotros, así que esta nota nos la saltamos. En el protocolo aseguraos que es de tipo uBlocks y la velocidad la ponéis en automático y la configuración en automático. Esto lo tengo en modo autodetect. Y la declinación del magnetómetro, como tenemos el GPS montado completamente plano, lo vamos a dejar en 0 grados. Si tuvieseis el GPS montado con algún tipo de inclinación, deberíais de poner los grados aquí. No es nuestro caso, así que lo vamos a dejar en 0. En otras funcionalidades vamos a ver cuáles son las cositas interesantes que deberíamos de activar. Por supuesto, la telemetría la vamos a activar porque tenemos Crossfire. También la tendríais que activar en caso de que pusierais la telemetría por un canal auxiliar. El Air Mode, por supuesto que lo voy a activar, ya que esto lo que hace es que cuando cortamos por completo el acelerador, mantiene una pequeña cantidad del acelerador encendido de tal manera que el quad no cae a plomo desde el aire, sino que se va descendiendo también, pero cae de una manera más suave, ya que le da un pequeño empujón del throttle. El OSD, por supuesto que lo vamos a activar, ya que nuestra controladora soporta OSD. El Anti-Gravity, que no hay que confundirlo con el Air Mode. El Anti-Gravity lo que hace es que aumenta temporalmente la I de los PIDs para cambios de acelerador brusco, lo que quiere decir que si estamos girando hacia un lado suavecito y de repente metemos un acelerón y giramos para el lado contrario, por ejemplo, aumenta el término I en los PIDs, lo que hace que el quad no se nos salga de trayectoria, sino que vaya fijo en la trayectoria en la que nosotros estamos volando en ese momento, por decirlo así. Espero que se entienda, pero si sois novatos, simplemente dadle al Anti-Gravity, que lo de los PIDs ya vendrá en un futuro vídeo. El filtro dinámico lo vamos a activar también, y ahora pasamos a la configuración de la baliza de D-Shot. El protocolo D-Shot en los ESCs, a partir de VLGLS, pues podemos usar los propios motores del quad como si fuesen un buzzer. Hay diferentes tonos a elegir, a mí el que me gusta es el 3, y vamos a marcar el RX Lost, que significa que va a pitar cuando el transmisor esté apagado y no haya señal con el quad se va a poner a pitar. Y el RX Set, que es para que cuando lo configuremos en un canal auxiliar, al presionar algún switch de nuestra emisora que le hayamos asignado el buzzer, pues el quad va a pitar. Ahora vamos a pasar al apartado de configuración de avisos acústicos. Por supuesto, si aquí hemos seleccionado el RX Lost, lo hemos activado. Si quiero que pite en RX Lost, aquí lo puedo tener activado, pero si no le digo que pite, no va a pitar. Así que aquí lo seleccionamos también. Yo le tengo puesto el RX Lost Landing, que esto lo que hace es que cuando ha perdido señal con el transmisor, al cabo de un pequeño tiempo, pues empieza a pitar un SOS en código Morse. Está bastante bien porque si en algún momento nos quedamos atrapados en la copa de un pino, que ya me ha pasado 140.000 millones de veces y me he visto yendo con escaleras, tirando piedras, tirando cuerdas, etc., y más de uno se habrá visto también, al que le haya pasado seguro que sabe lo que estoy diciendo, pues no vamos a tener siempre la emisora encendida cuando sabemos dónde está el quad. Apagamos la emisora y automáticamente el dron se va a poner a pitar un SOS, y entonces probablemente vamos a ver exactamente en qué parte de la copa del pino está y podemos intentar bajarlo de ahí. No lo suelo poner que pite cuando se desarme y cuando se arma, porque automáticamente oigo los motores, por eso me gusta que giren. Cuando el GPS está fijado, va a pitar. Aquí el GPS Status lo que hace es que si lo tenemos configurado en uno de nuestros switches, cuando le damos va a pitar el número de veces como GPS tenga conectados. No sé si me explico. Si tenemos 8 GPS conectados, pues va a pitar 8 veces. Si tenemos 5, pues va a pitar 5. Si tenemos 16, pues agarraos. El RX Set, lógicamente lo tenemos que tener activado si queremos activar un canal auxiliar. Es decir, cuando le damos a un switch de nuestra emisora, para que pite tenemos que decirle que pite, así que lo mantenemos encendido. El Ready Beep suena un tono cuando el GPS está fijado y disponible, es decir, el GPS está funcional, pita una vez. Sistema de inicialización
Lógicamente, cuando nosotros le conectamos la batería a la LiPo, queremos que pite para decir que el sistema está iniciado. Y cuando borramos el black box, ¿vale? Esas son las cosas que yo tengo colocadas. Como veis, también si queréis ponerle para que pite en el crash flip lo podéis poner, etc. Hay un montón de opciones que podéis elegir. Con esto ya configurado, toda esta pestaña de configuración, si le damos a guardar y reiniciar, pues ya lo tendríamos hecho. Volveríamos a conectar e iríamos al apartado de energía y batería. Aquí, en el caso de la Mamba, que es un poquito especial, voy a enseñaroslo conectando otra vez la LiPo. Si os fijáis, aquí vemos el voltaje de la batería y nos dice el tipo de celda, o sea, cuántas celdas tiene nuestra batería. Lo único que nos interesa de aquí, dentro de lo que cabe, sería la escala. Normalmente la escala nos viene así, a 100, ¿vale? Pero si le conectáis una batería llena, digamos que una batería, por ejemplo, de 3 celdas sería 12,6, entonces, si os aparece aquí 12,6, pues no tendríais que cambiar nada. Si veis que esto está mal y sabéis que la batería está llena, ir jugando con la escala hasta que veáis que al guardar y reiniciar os marca bien el voltaje de la batería. Lo mismo con una 4S o con una 6S o con una 5S, lo que sea. Tenéis que jugar con la escala, en mi caso a 105 sé que va bien, le daríais ahí a guardar y ya lo tendríamos configurado. Estos son los PIDs y los rates con los que nos vienen. En mi caso la Mamba, en la P del Yao, no sé por qué, pero me venía a 35. A 35 en el vuelo de prueba, ya lo veréis, noté una cosa rara por la cual me acabé dando cuenta que en realidad en los otros drones que yo tenía configurados, este valor a 35 es demasiado bajo, por eso me hacía esas cosas extrañas. Lo subí a 65, que es con lo que normalmente trabajo en otros drones de 5 pulgadas y veo que me va perfectamente bien, que le daríais a guardar automáticamente y ya se os guardaría y tendríais ese fallo corregido. En el vídeo de la prueba de vuelo habrá un momento en el que lo veáis claramente, ¿vale? A no ser que arregléis la P del Yao, pues dejadlo así, ¿vale? Todo esto igualmente es como nos viene de fábrica, automáticamente. O sea que simplemente lo dejaríamos así. Y ahora en el perfil de tasas, esto es lo importante. Yo normalmente suelo dejar el perfil de tasas, el primero, el que me viene de fábrica, tal cual. Y el segundo, coloco mis rates. Los rates son a partir de esta columnita para allá, ¿vale? Como veis, tenemos diferentes perfiles. En cada uno de los perfiles podemos configurar hasta 6 diferentes. Esto es una cosa completamente personal. Mi recomendación, si sois nuevos, empezad a volar tal y como viene. No tenéis que volveros locos. El ajuste de filtros, igual, dejadlo como viene en un principio, ¿vale? Bueno, yo lo dejo en el 2, que es el mío. Vosotros dejadlo todo en 1. Y ahora vamos a pasar al apartado de receptor. Aquí es donde vamos a comprobar si nuestro receptor de verdad está funcionando y está sincronizado con la emisora. Así que lo siguiente que vamos a hacer es agarrar la emisora y encenderla. Recordad que tenemos el quad con la batería conectada. En este apartado hay un par de cositas interesantes. Como veis, aquí abajo tenemos un modo, es decir, una vista previa de cómo se movería el quad dependiendo de las cosas que nosotros hiciéramos. Es decir, aquí como vemos, si movemos la emisora, las barritas, lo que es en el Betaflight se mueven, ¿no? Eso significa que efectivamente tenemos el receptor bien configurado. En el mapa de canales lo tenemos que tener así, al menos tal y como lo tengo yo conectado con la Nirvana, es en modo, el canal 1 sería el roll, que sería el aileron, el canal 2 sería el pitch, que sería el elevator, la E, el canal 3 sería el throttle, que sería la T, y el cuarto canal sería el rudder, que sería el yaw. El canal del RSSI vamos a poner el auxiliar 8, porque en el Crossfire es siempre el auxiliar 8. Como lo podemos ver aquí, es el que tiene 2000 de señal normalmente. En caso de que a vosotros en vez de auxiliar os pusiera aquí channel o canal, eso es porque tenéis una versión un poquito más antigua del Betaflight, pero no pasaría nada. El auxiliar 8 sería en este caso el canal 12. Tendríais que seleccionar aquí canal 12, simplemente.
Y aquí normalmente tenemos la banda muerta en RC y la banda muerta en Yaw. Normalmente nos viene en 0, pero si la colocamos en 0 y vamos a la vista previa del dron, vemos que se nos mueve solo. Es decir, yo no estoy tocando la Nirvana, la radio, y esto vemos que se nos mueve solo. En caso de que os pase eso, id aumentando la banda muerta hasta que veáis que el dron para. Como yo lo veo normalmente, yo ya sé que los valores son así, siempre normalmente le suelo poner 10 y veo que para de girar en roll o en pitch, pero sigue girando un poquito lo que es en yaw. ¿Lo veis? Que va girando lentamente. Entonces la banda muerta en yaw le pongo 10 y automáticamente, si lo colocamos, vamos a colocarlo recto, ahí vemos que automáticamente con la banda muerta de 10 y la banda muerta de yaw en 10 también se quedaría quieto. Lo último que tenéis que saber de aquí es que el suavizado RC tiene que estar en filtro, ¿vale? Si está en interpolación no va a pasar nada, pero para que vuele de una manera un poco más suavizado, eso lo hace el filtro, así que colocad el filtro y le dais a guardar. Una vez guardado, vamos a pasar a la pestaña de modos. La pestaña de modos, aquí es donde vais a ir colocando y seleccionando cada una de las cosas que queréis que hagan los diferentes switches de vuestra emisora. Como veis, este es mi switch de armado. Voy a encender la lucecita aquí. Como veis en la pantalla, pues automáticamente se mueve. Normalmente, como suele venir, es así. Lo único que tendríais que hacer para ir añadiendo cada uno de ellos sería darle a añadir rango, presionar el switch que vosotros queréis y automáticamente lo detectaría el Betaflight. Entonces, si esto queréis que sea desarmado y esto queréis que sea armado, es decir, abajo armado, vemos que aquí la pestañita, esta amarilla, se colocaría en el valor en el que pone el auxiliar. Así que movemos esto por encima de la pestañita y ya estaría configurado. El angle es el modo de vuelo, es decir, cuando yo tengo el modo de vuelo arriba se me pondría en angle, cuando lo tengo en medio se me pondría en horizon, que el horizon la verdad para lo único que sirve es para cuando lo estamos volando sin la gafa. Pero bueno, para colocar el modo acro no hace falta poner nada. El Betaflight automáticamente selecciona que si no hay ningún otro modo de vuelo en ese momento seleccionado, el modo de vuelo por prioridad es acro. Así que yo simplemente cuando bajo esta pestañita de aquí se desactivan los otros dos modos de vuelo y se me quedaría automáticamente el acro ya puesto. Yo le he configurado un failsafe para probar que el failsafe funciona con el GPS Rescue que le vamos a poner después, ahora lo veréis. Pero básicamente mi botoncito de failsafe es este de aquí, que es con el que simulo como si tuviésemos una pérdida de conexión entre la radio y el receptor del dron y entraría en modo failsafe. Este no hace falta que lo configuréis, pero si queréis hacer una prueba de failsafe lo podéis configurar. Aquí en el auxiliar 4, que es este de aquí, yo tengo el GPS Rescue activado, ¿vale? Cuando yo le doy aquí, lo que va a hacer es que el dron va a entrar en modo rescate de GPS y va a volver a casa. Simplemente esa es esta configuración. En el auxiliar 3 tengo el beeper, que es este de aquí, y que yo crea, y el flip over crash, que yo lo tengo en el auxiliar 5, que si no me equivoco el auxiliar 5 tiene que ser este de aquí. ¿Lo veis? Si lo mantengo presionado entraría en flip over crash y si armo, si lo armase el quad, pues automáticamente ya estaría en flip over crash y modo tortuga, y cuando yo lo moviera para un lado o para otro, pues se pondría recto. Bueno, una vez que tengamos configurado lo que queremos, le damos a guardar. La pestaña de motores es donde podemos comprobar, al igual que en el BL Heli Suite, tal y como vimos, que si activamos el entiendo los riesgos y no tenemos las hélices puestas, girarían los motores. Muy bien. Ahora, pasamos a la pestañita del OSD. En la pestaña del OSD vamos a configurar las cosas que queremos que aparezcan en nuestras gafas.
Os voy a ir enseñando las cosas que tengo yo, ¿de acuerdo? El RSSI, que sería lo primero de aquí, lo tengo aquí arriba a la derecha. El voltaje de la batería lo tengo aquí abajo a la izquierda. Tenemos dos timers, que sería el primero, el tiempo que lleva el quad con la batería conectada, y el segundo sería el timer a partir del cual armamos el quad y empezamos a volar. Aquí tengo el modo de vuelo, me indica si está en estabilizado, si está en Horizon o si está en acro. Este sería el nombre del dron o de la aeronave, que ya lo configuramos antes en la pestaña de configuración. Ahora, esto de aquí sería el throttle position, que me indica a qué nivel tengo el throttle en ese momento, es decir, el gas en ese momento. Por aquí tenemos los amperios al que estamos consumiendo en ese momento. Por aquí tenemos los miliamperios que hemos gastado de la batería. Por aquí tenemos la velocidad del GPS. Ojo, no confundir este número con kilómetros por hora, ¿vale? O con 40.000, porque no es así. La velocidad del GPS se mide en nudos, entonces esto sería 40 nudos. Haced la conversión y sabréis a los kilómetros por hora a los que vais. Seguimos para abajo. Esto de aquí son los satélites a los que está conectado en ese momento el GPS. Y esto de aquí sería la altitud a la que está el GPS, por lo cual la altitud que nuestro dron tiene en ese momento. Lo siguiente sería esto de aquí. Son las alarmas. Las alarmas es lo que os va a ir indicando si hay algún problema, si tenéis algún failsafe o si la batería se está acabando y deberíais de ir terminando, o si os dice que la batería está ya en las últimas y pues a que aterricéis ya en ese momento. Así que esto es muy importante tenerlo, yo siempre lo tengo ahí a buena vista en el centro de la pantalla para que no se me olvide y no me lo pase por ahí desapercibido. Y lo siguiente que tenemos es la latitud y la longitud del GPS. Esto es bueno tenerlo. Normalmente, sobre todo en quads que son capaces de hacer long range. Si nos vamos muy lejos y de repente tenemos un failsafe y el dron cae, para recuperarlo, aquí veríamos la latitud y la longitud en nuestras gafas, ¿vale? O se habrían grabado en el DVR, y poniendo la latitud y la longitud en el Google Maps, automáticamente nos daría un punto en el mapa. Entonces sabríamos que nuestro quad está ahí y podríamos ir a buscarlo. Digamos que a 150 metros pues tampoco es demasiado porque lo habremos visto y está bastante cerca, pero ¿y si lo perdemos a 1 kilómetro o kilómetro y medio? No vamos a saber dónde está. Así que lo mejor es siempre también que lo tengáis y que cada vez que hagáis un vuelo, por favor, grabad el DVR, que lo podréis revisar y sabréis dónde está el quad y no lo perderéis. Lo siguiente que tenemos aquí es la dirección de casa. Esta flechita, cuando el dron está volando, apunta hacia dónde estamos nosotros a modo de brújula, o dónde está la casa a la cual el dron, cuando entrase en modo rescate, volvería automáticamente solo. Deciros simplemente que esta flechita no suele funcionar bien hasta que no pasamos los 100 metros, 150 metros de distancia de donde estamos, ¿vale? Que ahí viene esta medición de aquí. Esto es la distancia a la que está el dron de donde despegó, o sea, del punto de casa. Cuando llegue a más de 100 o más de 150 metros, pues veréis que esta flechita empieza a apuntar correctamente. Y por lo que veo, pues ya no hay nada más que explicar por aquí. Simplemente explicaros por qué tengo yo esta configuración montada así en el quad. Aquí vemos el nombre de la nave y el modo de vuelo, los temporizadores, la batería y el throttle. Esta columnita de aquí son los datos de velocidad y altitud. Esta columnita de aquí serían datos de consumo. Esta columnita de aquí sería señal de RSSI y señal de satélites, es decir, la columna de señal, y la columna de distancia y dirección, así como la latitud y la longitud. Como veis, lo tengo separado por diferentes columnas agrupados a modos de 2, de tal manera que cuando yo necesite un dato en concreto, saber a dónde ir a buscarlo. Yo creo que es la manera más óptima, al menos desde mi punto de vista, ya que esto es muy personal, que creo que es lo más óptimo para saber dónde mirar en cada momento, cada vez que necesitemos alguno de esos datos. Una vez que lo tengáis todo configurado, le dais a guardar y ya tendríamos configurado nuestro OSD. Lo siguiente,
va a ser el comando del CLI para configurar nuestro GPS. Para ello vamos a necesitar esto de aquí. Este código os lo voy a dejar también en la descripción y os voy a ir explicando un poquito para qué es cada cosa. Esto lo que hace, set failsafe procedure, lo que significa es que cuando tengamos un failsafe va a entrar automáticamente en modo rescate del GPS. Lo que quiere decir que si tenemos failsafe, el GPS nos va a traer el dron a casa. Lógicamente para ello el GPS tiene que tener un mínimo de satélites conectados para poder hacer la triangulación y las mediciones correspondientes para traérnoslo. En este caso yo he puesto que el mínimo de satélites que necesite el GPS sean 5. Lo óptimo normalmente suelen ser 8, pero si estamos volando en algún sitio donde a lo mejor no hay mucha cobertura de satélites, con 5 también lo traería a casa sin ningún problema. El GPS Rescue Sanity Checks, esto hay 3 maneras de configurarlo. Una es Rescue Sanity On, que he visto que hay mucha gente que tiene muchos problemas al configurarlo y encenderlo. La otra manera sería poniendo Rescue Sanity Failsafe Only, o sea, FS Only, que significa Failsafe Only, que esto lo único que diría es que cuando entramos en modo Failsafe solo se active la recuperación del GPS solo cuando tengamos un failsafe. Así que normalmente yo lo tengo configurado en off, de tal manera que cuando entra en failsafe entra en modo GPS Rescue. Al igual que si le doy en un auxiliar, también puedo activar el GPS Rescue y traerlo de vuelta. Set Failsafe Delay, esto es el tiempo que va a tardar en entrar en modo rescate. Se mide en segundos normalmente. Lo podéis poner a diferentes valores, pero tal y como lo veo yo, a mí lo que me interesa es que tenga failsafe y el dron automáticamente haga lo que yo quiero que haga para que vuelva a casa automáticamente. Digamos que si tarda un segundo, pues veréis que hay una pequeña caída considerable. No va a ser demasiado grande porque va a tardar solamente un segundo, pero al segundo automáticamente veréis que el dron se levanta y vuelve directamente hacia donde estamos nosotros. Que eso es lo que vamos a configurar ahora. Esto es para activarle la altura a la que queremos que el dron se eleve cuando entre en modo rescate del GPS. Yo lo tengo puesto a 50 metros, el máximo lo que lo podéis poner son 100, pero a mí la verdad que 50 ya me parece bastante alto y lo suficiente, al menos como para que no choquemos contra nada, a no ser que tengamos un failsafe porque nos metamos en algún tipo de túnel en el cual perdamos la señal, que para eso lo que os recomiendo es que si vais a hacer ese tipo de freestyle desactivéis el GPS, como lo vimos en configuración. Si lo desactiváis, yo creo que ya automáticamente no entraría en GPS Rescue porque no habría GPS, así que el dron caería. Pero lo mejor que podemos hacer es dejarlo en 50, o si veis que está en un sitio, por ejemplo, que estáis en un punto muy elevado, una montaña muy alta y estáis volando en un valle muy bajo, lo podéis subir a 100 y aseguraros de que probablemente vaya a llegar y no vaya a chocar con nada que haya por en medio del camino. Yo lo tengo puesto a 50 y lo siguiente que vamos a configurar es esta línea de aquí, que lo que quiere decir es que el dron va a empezar a descender cuando esté a 100 metros de nosotros. Ojo, normalmente empieza a descender para hacer un aterrizaje en casa, en la casa donde le hemos marcado al principio, que es la que se ha puesto en el momento que hemos armado el dron, se ha configurado ese punto como punto de retorno a casa. Entonces, a 100 metros de él, cuando esté volviendo, va a empezar a descender. El aterrizaje más bien suele ser un aporrizaje. No está bien configurado, esto no es como un dron digamos de fotografía, que tienen los GPS muy bien configurados y aterrizan muy bien en ese punto. Aterriza, pero suele ser un aterrizaje bastante brusco. Yo lo que suelo hacer es que cuando veo que el dron a lo mejor a esos 100 metros empieza a descender, normalmente lo tenéis ya de nuevo, tenéis el vídeo en las gafas y volvéis a tener la conexión perfecta con el mando. Así que como yo tengo el GPS Rescue puesto en un switch, desactivo el switch y vuelvo a recuperar el dron. Así que lo aterrizo yo. Vale, esto es el ángulo
al que el dron se va a poner para volver a casa. Es decir, yo lo tengo puesto a que el dron se incline 40 grados. ¿Por qué 40 grados? En un valor menor de 40 grados probablemente, si tengamos algún tipo de viento en contra, al dron le va a costar mucho moverse hacia casa, hacia adelante. Entonces, si lo ponemos a un valor menor, probablemente, dependiendo de la fuerza del viento, se vaya a quedar atascado con el viento y probablemente se acabe la batería antes de que llegue a casa y tengáis pues un aporrizaje a plomo considerable. Por lo cual yo os recomiendo que lo pongáis a 40, sino a 45 para estar completamente seguros, aunque a 45 me parece ya un poco una exageración, pero bueno, a 40 me da bastante tranquilidad, lo he probado y sé que llega perfectamente. Y lo siguiente que vamos a configurar es la velocidad a la que se va a poner. Esta es la medición del acelerador, lo que quiere decir que a 1500, cuando esté en esos 40 grados, va a subir el acelerador. Digamos que a 3/4 de aceleración va a ser la velocidad que tenga con esos 40 grados de inclinación y la cual va a venir hacia nosotros. En este caso, si estuviese luchando contra viento o cualquier cosa así, tendría un máximo de acelerador de 1600, que sería un poco más de 3/4, por lo cual yo creo que eso es algo bastante bueno, es decir, bastante considerable para que pueda luchar contra el viento y alcance ese máximo de acelerador, sobre todo para no quemar motores y para no estar gastando demasiados amperios y que a lo mejor se acabe la batería antes de que llegue a casa. Así que a 1600, luchando contra viento, rezad para que os llegue sin que se acabe la batería, pero yo creo que puede funcionar. No va a coger el máximo de acelerador en tal caso, a no ser que esté luchando contra algún tipo de impedimento, algún factor externo que no le deje al dron moverse. Y lo siguiente va a ser el GPS Rescue Throttle Hover, que esto lo que quiere decir es que el dron va a estar, digamos que a un poquito menos de la mitad, se mantiene haciendo hover. Lo que quiere decir que cuando esté aterrizando y tenga que hacer ese tipo de hover para aterrizar, el dron se va a poner el acelerador a este nivel. Una vez que tengamos todo eso, como ya os he dicho, todo este rollo os lo dejaré en la descripción, pero ya que os he dicho más o menos cómo lo que es cada cosa, que sepáis que lo podéis cambiar, si os informáis un poquito podréis cambiarlo dependiendo de vuestras necesidades, aunque yo creo que esto es más o menos lo óptimo que puede servir más o menos para todo el mundo. Si no queréis cambiar nada, lo único que tendríais que hacer es iros a la descripción de este vídeo, copiar esto como último paso después de toda la configuración que hemos hecho, ¿vale? Le voy a dar a Control C para copiarlo, incluyendo el Save, ¿vale? Que el Save lo que va a hacer es que se guarde. Quitamos esto de en medio y aquí en el CLI, la pestañita de CLI, aquí solamente tendríais que ponerlo, darle a Control V para pegarlo. Y aunque solo veáis Save, significa que todo por arriba se ha puesto. De hecho, si le damos aquí a la flechita esta, vemos todas las líneas, ¿vale? Pero habría entrado todo ahí directamente y ya dándole a Enter se configuraría todo, se reiniciaría el dron y al conectar, pues ya automáticamente lo tendríamos todo configurado. Y bueno, gente, con esto hemos llegado ya al final del vídeo. Espero que de verdad os haya sido de utilidad y que hayáis sacado algo más en claro de cómo configurar un cacharrito de estos. Dejadme abajo en los comentarios cualquier duda que tengáis, así como la manera a lo mejor en la que lo configuraríais vosotros, o pues si alguno veis que me he equivocado en algo, que todos somos humanos y a veces también fallamos, pues dejadlo también por abajo en los comentarios, que cualquier crítica constructiva también es buena para el canal. Por el resto, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejad un super like ahí abajo, que eso la verdad que me ayuda muchísimo para continuar haciendo todo este tipo de vídeos. Y nada, suscribiros al canal si no estáis suscritos ya, activad la campanita de notificaciones para que se os notifique cada vez que subo un nuevo vídeo. Y por último, deciros que ya que se me ha hecho demasiado largo el vídeo, por aquí por la esquinita os dejaré el vídeo de prueba de este cacharrito, tal y como lo hemos configurado, con todos los parámetros de serie, ¿vale? De fábrica, para ver qué tal vuela según lo terminamos de configurar y sin configurarle absolutamente nada más, de un modo un poco más enrevesado, tipo pitch o lo que sea. Con la configuración de fábrica vais a ver qué tal vuela. Así que nada, gente, me despido y como digo siempre,
A volar bien, familia.